las aplicaciones de derivada y les comento que este día vamos a ver un poco de cómo se integra. Entonces va a ser bastante entretenido todo lo que vamos a ver. Vamos a comenzar. En la clase pasada mirábamos nosotros hasta las derivadas implícitas. ¿Por qué nos iban a servir las derivadas implícitas? Para entrar al tema de razón de cambio. Solo les recuerdo, vamos a ver un ejemplo solo para recordarles acerca de las razones implícitas. Derivábamos de forma implícita cuando teníamos dos variables, en este caso la variable x y y. En el parcial podemos tener variables a y b, pero el caso es tener dos variables. Por lo general siempre son y, x y derivamos y con respecto a x. Solo recordando, derivamos con las reglas normales que tenemos de derivación, pero cuando derivamos algo con respecto a y, siempre colocamos y'. Después y se deriva de forma normal. Una vez que nosotros ya tenemos la derivada de las funciones, agrupamos todos nuestros términos de y' al lado izquierdo y nuestros términos sin y' al lado derecho. Simplificamos la expresión para poder obtener un resultado. Una vez que ya recordamos lo que es una derivada implícita, pasemos ya a los casos de aplicación. Antes de eso, solo recordar, la velocidad es la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La densidad es la razón de cambio de la masa con respecto al volumen. Para hallar la tasa de crecimiento de una población de bacterias, animales o plantas también respecto al tiempo, se ocupa razón de cambio. Y la corriente es la razón de cambio de la cantidad de carga eléctrica en determinado tiempo. Todo eso tiene que ver con derivadas, en el sentido de que derivando podemos encontrar la razón de cambio en cuanto a la velocidad, siempre será con respecto al tiempo, y aceleración también con respecto al tiempo. Densidad es la masa con respecto al volumen, y el volumen también se encuentra o se determina con respecto al tiempo. Tenemos este siguiente ejercicio. Si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros sobre segundos, ¿a qué velocidad cambia en el instante en el que el volumen del cubo cuando la arista es de 5 centímetros? La arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros sobre segundos. ¿Quién me dice qué es una arista? ¿Qué es una arista? Pueden abrir su micrófono. Hoy están muy callados. ¿Qué les ha pasado? Es la unión de dos líneas, como el vértice. La unión de dos líneas con el vértice. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un vértice y una arista? Buena pregunta. Ok, Creo que los vértices es la unión de los puntos. Bueno, de las aristas, eso de sí. las aristas. Ok, vamos aquí. Yo dije, pongamos este cuadro. Este es un cubo. Si ubicamos cuáles son sus lados, los vértices es la unión, las aristas son, en este caso, las líneas que van de vértice a vértice, y las caras son la parte del frente, perdón, la parte que incluye las 4 conexiones de las aristas. O sea, en este caso, ¿cuántas caras tiene el cubo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos vértices tiene el cubo? 8. 8. Muy bien. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 8 también. ¿Seguro? 12. 12, por ahí dicen 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Muy bien. Para estos temas, cuando esto es lo que ustedes entran a ver en Matemática 2, razones de cambio, aplicaciones de la derivada. Entonces, si ustedes me dicen, mire, Inge, ¿qué me recomienda en la vacación que haga? Le recomiendo lo siguiente. Áreas, perímetros y volúmenes de todas las figuras que usted debe dominar. De un cuadrado, de un triángulo, de un rectángulo. Saber cómo se calcula su área, su perímetro, de un paralelogramo, de un rombo, de un cometa, de un trapecio, un círculo, un polígono regular, corona circular, sector circular. También descansar, pero sería bueno repasar esto. Ahora, volúmenes son sumamente importantes para Matemática 2 cuando ustedes entren. Tienen que saber y conocer cuál es el volumen de un cubo, cuál es el volumen de un paralelepípedo, de una pirámide, de un cilindro, de un cono, de una esfera. Entonces, eso va a ser muy importante para esta resolución de casos. Ahora, si en el parcial viniese un ejercicio de estos, ustedes pueden tener todas las fórmulas, no hay ningún problema. Pero, desde ya se los advierto, para Matemática 2 tienen que tener bien claro todas estas fórmulas para que se apliquen. Entonces, en el caso, estamos con nuestro famoso cubo. Si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros, quiere decir que por segundo va incrementándose 2. No quiere decir que es el tamaño de la arista, quiere decir que se va incrementando. ¿A qué velocidad cambia en el instante en que el volumen del cubo, cuando la arista es de 5 centímetros? Ojo, la arista no es que sea de 5 centímetros todo el tamaño, sino que le está pidiendo la velocidad que va cambiando en el instante en que llega a medir 5 centímetros. Sería muy fácil decir, mire, si crece 2 centímetros por segundo y a los 5 centímetros, eso no sería igual a que en 2 segundos creció 4, entonces en 2.5 segundos creció 5 centímetros. ¿Por qué no podríamos decir eso? ¿Alguna idea? ¿Por qué no podríamos decir un incremento de esa manera? ¿Se acuerdan la clase pasada que les decía un ejemplo de una taza de café? O sea, si se va, si la temperatura del café cuando usted se lo sirve es de 54 grados centígrados, por decirle algo, en 5 minutos ya bajó a 5 grados, entonces se nos vuelve a 49, nosotros no podemos asumir que en los otros 5 minutos va a bajar 5 grados y así sucesivamente y decir que en una hora entonces eso va a estar bajo condiciones de menos cero. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque es lo mismo en este ejercicio. ¿Quién me da alguna idea? Sin miedo, no importa, que esté bien, que esté mal. ¿De qué va a depender? Ok, en este caso me dice que la arista de un cubo va a crecer a razón. En este caso va a crecer a razón con el líquido que se puede ir llenando. ¿A qué velocidad cambia? ¿De qué depende? Cuando usted llena, por ejemplo, la pila de su casa, ¿siempre se tarda el mismo tiempo o de qué va a depender? Del volumen. Ok, primero el volumen, pero si es la misma pila, ¿de qué depende cuánto tiempo se tarda en llenar su pila? ¿De De cuánto? la Con la fuerza. velocidad. De la cantidad de agua que esté cayendo, de la presión del agua con el que esté cayendo. Si está cayendo por gotitas, se va a tardar mucho tiempo. Si está cayendo pues muy fuerte, ¿qué sucede? Se va a llenar más rápido. Entonces, en esos casos así es, o sea, no puede mantener una velocidad constante, por eso le están pidiendo que qué velocidad cambia en el instante en el que el volumen del cubo llega o tiene 5 centímetros. Veamos entonces. Primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los elementos que tenemos. El ejercicio es muy bondadoso de decirnos, la arista crece a razón de. En esos ejercicios de razón de cambio van a encontrar que crece, decrece, aumenta. Entonces, esas palabras nos dan a entender que esa es la razón de cambio del ejercicio. En este caso, la razón de cambio del ejercicio es de 2 centímetros
sobre segundo. Le he puesto a la par un valor que dice dA sobre dt. Cuando vemos dA sobre dt, ¿a qué hacemos relación? Lo que vimos en la clase pasada. Derivada de A con respecto a t. Ajá, una derivada implícita. O sea, tenemos dos derivadas o derivamos una función en términos de otra. Entonces, por eso se ocupa para esta clase de ejercicios las derivadas implícitas. Ok, ¿qué va a ser de A de t? Ahorita se los explico. La razón de cambio del ejercicio es positiva, porque nos está diciendo que crece, es decir, va aumentando. En otro caso nos podría decir que decrece, o decir que el cubo está lleno de líquido y se va saliendo, por ejemplo, o vamos evacuando de ahí, o por ejemplo en una cisterna, que lo que su función va a ser almacenar agua, pero después tiene que sacar esa agua para el uso. Entonces en este caso va creciendo. Dos datos importantes que he colocado acá. Aquí viene la razón y la importancia del ejercicio. Variables que está incluyendo, me pide que a qué velocidad cambia en el instante en que el volumen del cubo, me está relacionando volumen del cubo cuando mi arista es de 5 centímetros. En este caso, el volumen se derivará con respecto al tiempo. ¿Por qué no puedo, o por qué en este caso, por qué estoy derivando con respecto al tiempo y no respecto a otra variable? Y no respecto, por ejemplo, a una velocidad como tal. Porque lo que estoy haciendo es derivando o sabiendo cómo va a incrementar el volumen con respecto a un tiempo proporcional. En este caso, por eso les decía, las áreas, los volúmenes, los perímetros son muy importantes saber. El volumen de un cubo es la multiplicación de la arista por la arista por la arista, es decir, 3 veces la arista. Así encuentra usted el volumen de un cubo. Tiene que tener planteada y saber exactamente qué figura está, qué figura tiene usted, saber su volumen y comenzar a derivar. ¿Cómo va a derivar? Va a derivar con respecto al tiempo, por eso hay dos funciones. A al cubo, usted sabe perfectamente que se deriva 3 veces a cuadrado. ¿Qué es este de A con respecto al tiempo? En este caso, la derivada de esta arista con respecto al tiempo de la razón de cambio. ¿Qué implica esto? ¿Qué se les ocurre cuando vemos 3 a cuadrado igual a, o multiplicado por dA sobre dt? ¿Por qué se les ocurre que hay esa relación? Eh, yo lo veo muy raro. Parece integral, pero no. Son varias funciones. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes tienen la fórmula, lo que estén derivando, lo derivarán con respecto al tiempo. Quiere decir que, por ejemplo, aquí hubieran tenido la fórmula, por ejemplo, para encontrar el de un cuadrado. ¿Cuál es el volumen de un cuadrado? O no, porque no podría tener, en este caso sería como de un cubo, porque no podría tener volumen como tal. ¿Qué les parece si de una pirámide? Vámonos para la pirámide. ¿Cuál es el volumen? Un tercio del volumen, por un tercio de la base por la altura. ¿Con respecto a qué derivaríamos? ¿A la base? ¿A la altura? En ese caso, si nos están pidiendo incremento, a la altura. Y entonces lo que hacemos nosotros acá derivando sería la altura con respecto al tiempo. Entonces van a ser variables que vayamos derivando. En este caso, como es la arista, derivamos la arista con respecto al tiempo. Una vez que nosotros tenemos esto, comenzamos a sacar todos los valores que tenemos para poder sustituir. En este caso, ese 3 es el valor de la derivada que teníamos. A cuadrado, ¿por qué se vuelve 5 centímetros? Porque nos están pidiendo cuando la arista llega al punto de 5 centímetros. Multiplicado por la derivada de la arista con respecto al tiempo, que es en este caso la razón de cambio. Entonces eso se nos vuelve una multiplicación
de 2 por 5 al cuadrado multiplicado por 2 centímetros. Ahorita vamos a ir hallando lógica a la elaboración conforme vayamos avanzando con los ejercicios. Sí, Una mande. pregunta. Sí. Cuando cambió a 5 centímetros, podríamos interpretar eso como una especie de cambio de variable para simplificar el proceso. No, solo sustituí la razón en el instante en el que la arista tenía 5 centímetros. Ok. O sea, solo estoy sustituyendo valores de arista. Por ejemplo, Sí, sí. si me hubieran dicho que la arista llegaba, por ejemplo, a 8 centímetros, solo hubiera sustituido el valor de los 8. Ok, ya, gracias. Bueno, en este caso, que ya tengo el valor de 3 por 5 elevado al cuadrado por 2 centímetros, entonces tengo el valor de 150 centímetros al cubo sobre segundo. ¿Qué es ese valor? Cuando lo vemos, centímetros cúbicos. ¿Qué son centímetros cúbicos? Cuando nosotros tenemos una expresión, Volumen. volumen, en ese caso entonces, ¿qué sucede con este ejercicio? O sea, la razón que va cambiando o el volumen del cubo o la velocidad cuando cambia en el instante en el que el volumen del cubo cuando tiene una arista de 5 centímetros será en este caso de 150 centímetros cúbicos por segundo. No se preocupen, sé que esto no es tan fácil de asimilarlo, se va a ir asimilando conforme vamos a ir haciendo más ejercicios. Veamos otro ejercicio más. Un globo. ¿Qué nos pueden pedir en este globo? Bombea aire a un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Calcular la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. ¿Qué datos tenemos? ¿Quién me dice? Bombea aire a un globo esférico. Primer dato. Globo esférico. Razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. ¿Cuál es la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies? Ok, saquemos todos nuestros datos. Primero, el volumen de un globo, en este caso el globo esférico, la esfera, su volumen será 4/3 de pi por radio al cubo. Primer dato que tenemos que tener claro en base a este valor que tenemos del globo esférico. Siguiente. Este dB sobre dp, que representa 4.5 pies cúbicos por minuto, ¿por qué hemos colocado que a razón de 4.5 pies es la derivada del volumen con respecto al tiempo? ¿Algún comentario? Saquemos otro dato. ¿Sí? No, solo iba a decir que será porque tiene la unidad de tiempo. Ok. Bien, estos datos pueden ir sirviendo bastante. Muy buena observación. En este caso, Emerson, en este caso tenemos que la derivada del volumen con respecto al tiempo, es decir, la razón que incrementa, tiene una relación de estas unidades, pies cúbicos, que en el caso de esto va incrementando con volumen con respecto al tiempo. Muy buena observación. En esta parte, ¿qué es lo que nosotros nos pide hallar? La razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Siempre lo calculamos con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La derivada del radio con respecto al tiempo. En este caso, cuando nosotros tenemos la derivada del radio con respecto al tiempo, esperen que acabo de una pregunta y no lo alcancé a leer. No está viendo la otra pantalla. Solo un ejercicio. De este tema, solo un ejercicio. La derivada de, en este caso, el volumen con respecto al tiempo será de 4/3 de pi
pi, se recuerdan que es un valor constante. Entonces, este valor, 4/3 por pi, lo único que afectamos aquí para derivar sería 3 veces el radio al cuadrado. ¿Por qué no hice 4/3 de pi? ¿Por qué no lo hice 0? ¿Por qué no los derivé y les puse 0? ¿Qué propiedad de la derivada ocupé para no hacer 0 4/3 de pi? Sino que solo derivar el radio al cubo. De las primeras propiedades de la derivada. ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, usted tiene 2x al cuadrado. ¿Cómo es la derivada de 2x al cuadrado? Sería 4x. Ajá. ¿Qué pasó con el 2? ¿Por qué el 2 no lo hizo 0? Porque se está multiplicando por la Entonces, X en este caso. es la regla del múltiplo constante. En este caso, el múltiplo constante 4/3 de pi, que son valores, en este caso constantes, multiplicados por una variable. Por eso es que no se desaparecen. Y la derivada me queda 4/3 de pi. Derivo con respecto al radio, me quedaría 3 veces el radio al cuadrado, multiplicado por la derivada del radio con respecto al tiempo, porque es la variable que estamos tratando de encontrar. Entonces, vemos que tenemos la derivada del volumen con respecto al tiempo, que es 4.5 pies cúbicos por minuto. 4/3, pues ya lo tenemos, el valor de pi ya lo tenemos, el 3 ya lo tenemos como tal. ¿Qué tenemos? ¿El radio o la derivada del radio con respecto al tiempo? ¿Qué valor tenemos? ¿Qué son esos dos pies? ¿Radio o derivada del radio con respecto al tiempo? Creo yo que es el radio. Es el radio, no tiene unidades con respecto al tiempo. Y me están diciendo cuál es la razón de cambio. Me están preguntando la razón de cambio del radio cuando el radio es de 2 pies. Sustituimos y entonces en este caso nos va a quedar como simplificando el 4/3 pi por 3r al cuadrado, eliminamos este valor de 3, nos queda 4 veces pi por r al cuadrado de r de t, y sustituimos. La derivada del volumen con respecto al tiempo es 4.5 pies al cúbico sobre minuto, y esto es igual a 4 por pi por r al cuadrado. Seguimos sustituyendo los valores que tengamos, 4 pi, el radio, 2 al cuadrado, y esto obtendremos la derivada del radio con respecto al tiempo. En este caso, la derivada del radio o la razón de cambio del radio del globo será de 0.0895 pies por minuto. Quiere decir que a esta razón va aumentando la parte cuando el globo se va inflando. A este ritmo se va haciendo. Dudas de sus dos primeros ejercicios. Mañana en la clase le vamos a pedir a Alejandro Huberto que repasemos más de esto entre los dos para que podamos salir adelante con ese tema, y igual el día jueves tocar un poco más de este. Por ahí me preguntaba el 3. Lo que pasa es que Diego lo simplifiqué. 4/3 por pi 3. Lo eliminamos. Pero si no, lo hubiera podido seguir operando, pero solo es por simplificarlo. Bien, pasemos a otro. En una circunferencia, sabemos que su radio aumenta a razón de 1 centímetro por segundo. ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5 centímetros? Ok, identifiquemos elementos. ¿Qué elementos tenemos? ¿Quién me dice? Cuando vea el ejercicio, ¿qué elementos tiene? La razón de cambio. Razón de cambio. Identifica la figura geométrica, circunferencia. Sabemos que su radio aumenta a razón de 1 centímetro sobre segundo. ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia?
cuando el radio sea igual a 5 centímetros. Muy bien. Identifiquemos los valores en base a lo que ustedes me han dicho. Tengo una razón de cambio con respecto, en este caso, al radio. La derivada del radio con respecto al tiempo es de 1 centímetro sobre segundo. Identifico la parte de la circunferencia con su radio. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5 centímetros? ¿Qué me están pidiendo? La derivada del área con respecto al tiempo. Pero me dicen que cuando derive eso, el radio será de 5 centímetros. Tengo los valores entonces, o tengo los datos que tengo que ocupar como tal. Circunferencia, la razón de incremento o la razón de cambio de 1 centímetro sobre segundo, que sería la razón o el incremento del radio con respecto al tiempo, y necesito encontrar el área con respecto al tiempo. ¿Qué fórmula voy a ocupar? No voy a ocupar volumen. ¿Por qué? Porque es una circunferencia. Si fuera una esfera tuviera volumen, pero una circunferencia es plana. Entonces voy a ocupar la fórmula del área. Sí, Carlos, siempre va a haber una razón. Si no, no podría hacer el ejercicio como tal. Tanto una razón de aumento o una disminución o un decrecimiento. Por lo general siempre son aumentos, pero sí hay de la otra clase de ejercicio. Entonces, en este caso, no vamos a ocupar volumen por eso. Tenemos que ser bien cuidadosos de qué figura tenemos. Si me piden a nosotros, en un rectángulo, entonces, o un triángulo, entonces usted no puede encontrarle como tal el volumen. Diferente que usted le diga un cono, que usted le diga un paralelograma, cosas que pueden tener volumen. En este caso, es otro de los factores bien importantes, saber que lo que vamos a ocupar es la fórmula del área, por las razones que ya les he expuesto. Entonces, ¿cómo me quedaría? La derivada del área con respecto al tiempo es igual a 2 veces pi por r, ya derivado. Pi, recuerden, no se vuelve cero, múltiplo constante, 2 veces pi por r por dr de t. Sustituimos los valores que tenemos. La derivada del área con respecto al tiempo no lo sabemos. 2, el valor de pi ya lo conocemos. En este caso, el radio se igual a 5 por la razón de cambio. En este caso, la razón del radio con respecto al tiempo, que es 1. Haciendo la operación matemática, eso nos quedaría que la derivada del área con respecto al tiempo es de 31.41 centímetros cuadrados sobre segundo. Las unidades son bien fundamentales. Cuando estamos trabajando con áreas, usted no puede dejarlo en centímetros cúbicos, o cuando usted esté trabajando con volumen en centímetros cuadrados, las unidades se deben de respetar como tal. Si vemos, en este caso teníamos centímetros y en este caso centímetros, entonces esto nos hace centímetros cuadrados por segundo. ¿Duda de este ejercicio, jóvenes? Hablen ahora. ¿Todo claro? Ese 1 es la razón, ¿verdad? Sí, es la razón del radio. Del Sí. radio con respecto a la razón de cambio del radio. Ok, Conforme gracias. vamos viendo ejercicios, van comprendiendo un poco cómo se sienten con este tema. Quizás ese es lo más complejo de esa parte, porque ya no es una parte mecánica, sino que ya es una parte de ir viendo qué valores tenemos e ir encontrando. Pero se lo va encontrando después la lógica a cada ejercicio. Igual mañana vamos a repasar más de estos ejercicios en el repaso que tengamos. Bien. Un tanque cilíndrico con 5 metros de diámetro se está llenando con agua a razón de 3 centímetros cúbicos por minuto. ¿Qué tan rápido se incrementa la altura del agua? No me están diciendo a qué incremento de altura, solo me están diciendo qué tan rápido se incrementa la altura del agua. Ok, por favor, en su cuaderno identifique qué valores tiene con este ejercicio. Escriba lo que encuentre.
Por muy pequeño el dato, solo uno que encuentre, dos datos que encuentre, no importa. Ok, veamos qué tenemos. Primer dato, la derivada del volumen con respecto al tiempo. En este caso, el tanque cilíndrico con 5 metros de diámetro, identificamos que es un cilindro, tiene un diámetro de 5 metros, que se está llenando con agua a razón de 3 centímetros cúbicos por minuto, y me pide qué tan rápido se incrementa. Tres valores bien fundamentales que usted tiene ahí: cilíndrico, diámetro de 5 metros y se está llenando con agua a razón de 3 centímetros cúbicos por minuto. ¿Qué es lo que tiene? La razón de cambio con respecto al volumen. ¿Por qué no pudo haber sido la razón de cambio o la razón de un área? Además que otras unidades se Porque, las... ¿Sí? porque menciona que es un tanque cilíndrico. Un tanque Entonces eso nos cilíndrico. da a entender que tiene volumen. Perfecto. Tanque cilíndrico identificado primero no puede ser con respecto al área, sino que tiene que ser con respecto al volumen. Razona las unidades que le están diciendo, centímetros cúbicos por minuto. Eso le da otra opción de decir, esa es la derivada del volumen con respecto al tiempo. Y le está diciendo que se va llenando. Entonces, esos tres elementos son para usted fundamental para saber qué es una razón de cambio con respecto al volumen. Muy bien. En este caso conoce el diámetro, la figura que tiene como tal. ¿Por qué he puesto dA sobre dt? ¿Qué es dA sobre dt? ¿Será el respecto al área con respecto al tiempo? Podría ser la aceleración con respecto al tiempo. Podría ser aceleración, podría ser el área. ¿Qué va La altura que no es. En la altura. Ya tengo varios aquí. Puede ser la altura, puede ser una aceleración como tal, puede ser el área, cuando el radio es 5 centímetros. Ok, esto lo identifiqué como la derivada del volumen con respecto al tiempo. Y le dije, no puede ser altura que esté involucrando como tal. ¿Por qué? Por unidades, porque ya vimos que es cilíndrico. Pero este dA sobre dt, ¿a qué es igual? ¿Por qué estoy relacionando esto? Sí, el ejercicio me está diciendo que tan rápido se incrementa la altura del agua. ¿Por qué he sacado la fórmula de la derivada del área? ¿Por qué no saqué la derivada del volumen como tal? La fórmula del volumen. ¿Comentario? Creería que porque en los datos que nos da el enunciado no encontramos la altura. No encontraron la altura, pero tiene, en ese caso, Edwin decía, tiene diámetro. Sí, es solo el diámetro. Bueno, esa es mi suposición. Ajá, ok, está bien. Muy bien, Emerson. ¿Alguien más que quiera opinar? Por la constancia del agua, dice Luis. ¿Alguien más? Gaby. En esta parte estoy relacionando la derivada del área. ¿Por qué? Si me pueden decir, pero aquí tiene volumen como tal. Sí, tengo el incremento de la parte del volumen. Pero ¿por qué estoy derivando con respecto al área? Ideas que me den. O bien este. Vamos a poner esto. En este caso, olvidemos esto. Esta dRdt, que sería igual.
Ujú. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con este incremento de volumen? A razón de 3 centímetros cúbicos por segundo. ¿Qué lo he hecho? Si en este caso, este valor lo he puesto aquí en suspenso para que veamos. 2pi RDR de T. ¿Dónde estoy relacionando el volumen? Es que centímetros cúbicos es volumen. Sí, correcto, es volumen. Pero ¿por qué no estoy relacionando el volumen con respecto al tiempo? Porque estoy relacionando áreas. Porque es constante. Porque es constante, ok, muy bien. ¿Qué otro elemento? Yo quiero que encontremos la relación de por qué no estamos calculando en este caso o no estamos relacionando esos 3 centímetros cúbicos sobre segundo, sino que nos estamos pasando a la derivada del área. ¿Ideas? Porque lo que pide es altura. Ok, necesito que por favor en este momento se unan en su grupo, porque esa será la parte que deben de trabajar este día juntos como grupo, a que me den una razón del por qué estoy relacionando el área y no estoy relacionando ahorita el volumen. Ese será el ejercicio de grupo de ahora. Solo quiero una razón por grupo de por qué lo estoy haciendo. Tenemos exactamente 4 minutos a 5 minutos para trabajar con su grupo y darme una buena razón. Yo por favor, si ya hay un grupo, me avisa.
Les voy a dar una pista. Me pueden refutar que no se calcula el área. Me pueden refutar por qué calcularían el volumen o me pueden decir que sí están de acuerdo con calcular el área. Dos posturas. O no calculamos o no derivamos con respecto al área o derivamos con respecto al volumen. Eso es lo que quiero escuchar. ¿Qué postura harían? ¿Qué derivarían? Si les sirve, les dejo el área y el volumen de un cilindro. Área 2πr multiplicado por h más r y el volumen pi r cuadrado por h. Bien, el día de ahora ustedes eligen a quién de su grupo, solo activa su micrófono y da la razón. Lo que quiero saber yo exactamente es, ¿derivarían con respecto al volumen? ¿Derivarían con respecto al área? ¿Qué harían? No quiero cálculos, sino que me dé con respecto a qué derivarían y que me dé una justificación. Con mi grupo estábamos hablando que sería con respecto al volumen. Permítame un segundo ahorita, espérame, lo voy a poner aquí Okay. el enunciado. Solo denme un chance, ahorita voy. Denme aquí 5 segundos, disculpa haberlo interrumpido. No se preocupe. Ok, bien. Estábamos Entonces, hablando que sería con respecto al volumen, porque, o sea, nos piden, prácticamente nos dan la razón de cambio como volumen. ujú, Entonces lo que estábamos hablando es que si dejamos la altura como un incógnita X porque no la sabemos, ujú. eso cuando lo derivamos lo dejamos como 1. Entonces ya solo nos queda como pi radio al cuadrado. Que sería Ahora, también lo del... ahora una pregunta, pero nosotros tenemos el diámetro. Entonces,
sería con respecto al área. Ustedes se siguen manteniendo que sería con respecto al volumen como grupo, Rodrigo. Mm, yo digo que sí, todavía con respecto a volumen. Con respecto a volumen. Ahora, yo no les he pedido cálculos, pero ¿qué valores tienen ustedes como para decir sí es con respecto a volumen? Solo tenemos el diámetro, o sea, el radio prácticamente. El radio sería en este caso, ¿y qué otro valor tiene? Pi, Ajá, ¿y los 3 centímetros cúbicos? esa sería la razón de cambio del volumen sobre... ya entendí. No, o sea, no lo estoy diciendo cambiar de posición, solo necesito que me diga qué valores tiene. Tengo la razón de cambio que es la derivada de volumen con respecto al tiempo. Ujú. El diámetro, que son los 5 metros, y pi, que es de la fórmula del cilindro. Ok, está bien. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué otra persona de otro grupo quiere opinar? ¿Con qué relación derivarían respecto al volumen, respecto al área? Porque tengo diámetros. Sin miedo, jóvenes, no los escucho. ¿Otro grupo? Bueno, pues ya hablamos ahí, está difícil, ¿verdad? Pero estuvimos hablando sobre que posiblemente, ¿verdad? No directamente decimos que sí, pero derivaríamos con respecto a el área, A la área. debido a que, bueno, nos apoyamos de la idea de que, si no me equivoco, un cilindro también puede ser expresado por áreas unidas para formar un volumen en el cual, bueno, el recubrimiento de la figura del cilindro, la altura sería un rectángulo, y como en este caso ya tenemos el diámetro del círculo, podríamos derivar con respecto al diámetro. Ok, entonces Suena muy prácticamente loco. sería como dividirlo para calcular en base al diámetro y después la otra parte rectangular hacerlo en la parte del cilindro. Entonces, ustedes como grupo Emerson se quedan con la derivada con respecto al área. Ok, Sí, seguro, no tan seguro, pero sí. no tan seguro, pero sí. Ok, muchas gracias Emerson. Siguiente grupo, por favor. Buenos días. Nosotros, Hola, como buenos días. grupo, hemos estado en una ardua conversación, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión o a la postura de que nosotros derivaríamos en base al área, debido a que necesitamos encontrar la altura. Y si nos fuéramos por el volumen de un cilindro, dice que es radio por altura. Entonces, si nos vamos por el volumen, nos quedaría una incógnita, que sería la altura. Por ende, nos iríamos por el área. Sería por el área. Ok, gracias. Ya llevo un volumen, 2 áreas. ¿Qué otro grupo? Gracias, Edwin. ¿Otro grupo? Estimados jóvenes, ¿qué otro grupo? Nos faltan 3 grupos. Queridos jóvenes, otro grupo. Sin miedo, no van a tener algo malo, bueno, solo estoy queriendo escuchar qué postura quieren plantear.
Ok, ocupemos entonces acá. Si no hablan, sí bajo puntos. Va. Si ya dicen algo, no. Siguiente grupo, por favor. Bueno, con respecto a eso, yo derivaría, bueno, es mi opinión, pero la del grupo no era. Derivaría con respecto al área porque tenemos la razón de cambio del volumen, pero no tenemos una forma en sí. Entonces, si derivamos con respecto al área, ya tenemos una limitante que sería la circunferencia del cilindro. Entonces, Ajá. el volumen dependerá de esa circunferencia. Entonces, usted dice área, Carlos. Sí. Ok. Gracias. Faltan dos grupos. Me extraña que estén tan callados. Voy a ponerles aquí algo. Y en este caso, el cilindro, se lo voy a poner más grande por si no se mira bien. El cilindro, su volumen sería volumen igual a pi r cuadrado por h y su área es 2pi r h más r. En las dos ocupan altura. Ahí dice Carlos, ¿se pueden las dos formas? En ese ejercicio he tratado de que analicemos, porque es bien fácil decir, tenemos el diámetro, entonces hagámoslo por área. Emerson decía, pero entonces hagámoslo en base a la circunferencia y después asumamos que es un rectángulo y entonces podemos calcularlo, entonces estaríamos ocupando volumen. En este caso, este ha sido mi objetivo. O sea, cuando nosotros tenemos un diámetro, es bien fácil que lo asociemos a área. Y olvidemos nosotros encontrar el valor por medio de volumen. Porque en este caso, si nosotros nos ponemos a ver los valores que tenemos un diámetro que es en este caso 5 metros. Tenemos una razón de cambio, que es la derivada del volumen con respecto al tiempo, que esa muy claramente la identificamos por sus unidades. Pero si nosotros tendríamos que ocupar, les pido que por favor planteen en este momento en su cuaderno la fórmula del volumen. Escribamos, el volumen en este caso es igual a pi r cuadrado por h. Todos por favor, vamos copiando, volumen igual a pi r cuadrado por h. Ok, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos la derivada del volumen con respecto al tiempo. Tenemos pi. ¿Qué otro valor podemos tener en este caso? Tendríamos el radio. Tenemos el diámetro. Podríamos tener el radio. Sería en este Sí, caso 2.5 elevado al cuadrado. ¿Y qué pasaría con el valor de h? ¿Y qué pasaría con el valor de la derivada de h con respecto al tiempo? Se podría despejar y así se encuentra Pero la ahorita, derivada de h con respecto al tiempo. ajá, pero ahorita tendríamos dos incógnitas. ¿Qué le pondríamos de valor de h? Solo veamos la Y si fórmula. tratamos de encontrar la derivada de la altura, La derivada de la altura. ¿Cómo la podríamos encontrar la derivada de la altura? Dejándola como una incógnita y eso nos quedaría como 1.
En este caso no lo podemos dejar como 1. Veamos entonces, sí, estoy de acuerdo, encontramos la derivada de la altura con respecto al tiempo, pero en base a las fórmulas que ya tenemos planteadas del volumen. Tenemos pi, en este caso la derivada sería pi por 2 por el radio por la altura. La altura es lo que necesitamos encontrar como tal. ¿Cómo lo podríamos encontrar? ¿O cómo lo podríamos sustituir? No se podría despejar altura. Ok, pero tendría usted altura y tendría la derivada de la altura con respecto al tiempo. Tendría 2 valores. Ujú. ¿Ideas? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio yo sí necesito, que lo realicemos bastante. Voy a hacer lo siguiente, como grupo. Le voy a pedir, la señora Hernández me está despejando, ok, calculemos. Vamos a comenzar a hacer cálculos. Como grupo, no ahorita, porque ahorita vamos a pasar a otro tema, o vamos a pasar a otros ejercicios. Pero yo necesito que me den un planteamiento de cómo lo harían en base a volumen. ¿Qué harían? El grupo o los grupos que estén más cerca de resolver este ejercicio como tal, lo que haré es que en el parcial solo voy a ponerles un ejercicio. Y si los grupos llegan lo más próximo, lo que haré es que el ejercicio, si vale un punto en el parcial, lo dejaré a punto 5 para los que presenten este planteamiento de derivada con respecto al volumen. O sea, lo único que les estoy pidiendo es que me deriven con respecto al volumen. 3, 4 líneas que van a calcular. Mañana en la discusión de Alejandro vamos a revisarlos y vamos a plantearlos. Bien, hagamos algo más. Veamos este ejercicio. Ahora, también puedo, que si no lo quieren trabajar en grupo, lo quieren trabajar individual también, no hay ningún problema, como ustedes quieran, por grupo o individual. Vamos a ver este otro ejercicio. Los dejo con esa incógnita y mañana la vamos a ir ampliando para que puedan ver. Tenemos altura, tenemos derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, otro ejemplo. Ahora ya no estamos relacionados a términos de volumen, sino que a términos de velocidades, podríamos decir. Una mujer corre a razón constante en dirección al norte a 10 kilómetros por hora. Cruza un punto P. 10 minutos después, un hombre que corre a razón constante de 9 kilómetros por hora cruza por el mismo punto P en dirección al este. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? ¿Qué valores tenemos? No me van a decir volúmenes, áreas, porque sí estamos ya en otro tema. ¿Qué valores tenemos? Aceleración. Tenemos aceleraciones. Saquemos valores. Bien, nos dicen que una mujer corre hacia el norte, un hombre corre hacia el este. En este caso, el ejercicio nos dice que la mujer corre a 10 kilómetros por hora, que el caballero corre a 9 kilómetros por hora. Nos dice que en una distancia, vamos para atrás para que sea más fácil verlo,
Corre a razón constante en dirección al norte a 10 kilómetros por hora. Cruza un punto P 10 minutos después. Un hombre corre en dirección constante, cruza el mismo punto. Quiere decir esto. Este punto P, que está marcado en esta parte, el hombre venía corriendo desde acá y pasó por este mismo punto P, punto en el que la mujer ya había pasado antes. ¿Cuánta diferencia de minutos lleva? ¿Quién se fijó en el ejercicio? Diez minutos después, el hombre corre a razón constante, cruza por el mismo punto en dirección al este. Volvemos a recapitular los ejercicios. Una mujer corre a razón constante en dirección al norte a 10 kilómetros por hora. Cruza un punto P 10 minutos después. El hombre corre a razón constante de 9 kilómetros por hora. Cruza por el mismo punto P en dirección al este. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Ok. Volvemos al mismo gráfico. ¿Qué tenemos? La derivada de y con respecto a t, en este caso son 10 kilómetros por hora. La derivada con respecto a x de dt es de 9 kilómetros por hora. ¿Por qué he puesto de y de t y por qué he puesto de x de t? Primero, las coordenadas que me dieron, el norte, coincide con las coordenadas en ese tema de y, si lo ubico en un plano cartesiano. El este coincide en el plano que está ubicado con la coordenada x. Igual si me hubiera pasado sur, está relacionada con la coordenada y, y si me hubiera dado este, está con la coordenada x. Por eso lo dejé con respecto a términos de plano cartesiano. Hasta acá de la derivada de y con respecto a t, la derivada de x con respecto a t, todos nos hemos ubicado. ¿Alguien se me ha perdido? Por favor, en el chat o abre el micrófono. ¿Vamos bien hasta ahorita con esos datos? ¿Este bien? Ok. Ahorita ya sabemos entonces por qué ubicamos de y con respecto a tiempo, de x con respecto a tiempo. Ok. ¿Qué les recuerda esta fórmula, estimados jovencitos? Pitágoras. Pitágoras. Muy bien. Todo lo que vimos mete uno al final y al cabo vamos a tener que ocuparlo alguna vez en la vida. Entonces, ¿por qué estoy ocupando Pitágoras? ¿Qué relación miran ahí? ¿Qué figura miran? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Motivo por el cual se pide que ocupen Pitágoras. ¿Por qué? Porque vamos a hallar la relación. ¿Qué relación me están pidiendo? ¿O qué es lo que me pide el enunciado como tal? Volvamos al enunciado. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Quiero que veamos esto. ¿Cuánto tiempo tiene la mujer de estar corriendo? ¿Cuánto tiempo lleva la mujer corriendo? ¿30? ¿Media hora? Media hora, ok. ¿Por qué? Porque nos dice cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza el punto P. Pero, ¿qué me dice aquí el enunciado? La mujer corre en dirección al norte a 10 kilómetros por hora, cruza un punto P. 10 minutos después, un hombre corre a razón constante, cruza el mismo punto en dirección al este. Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores. Entonces, basados en esto, que ya tenemos esa relación,
y que ya sabemos que vamos a encontrar Pitágoras para encontrar esta relación, les sugiero que cambiemos las coordenadas por las que ya establecimos, porque establecimos trabajar con X y Y. El valor de Z lo he establecido como tal por términos de plano cartesiano. Usualmente en Matemática 2 solo hemos aprendido a trabajar con las coordenadas X y Y, pero existe la coordenada Z, que sería la tercera coordenada si vemos un plano ubicado o en una tercera dimensión. Es por eso que he colocado Z al cuadrado. En este caso, derivamos con respecto al tiempo. ¿Cómo nos quedarían las derivadas con respecto al tiempo? Pues todos los valores los derivamos, 2 por Z, porque esta es una variable como que usted tenga X al cuadrado, lo único que se puede poner 2 por Z, derivada de Z con respecto al tiempo, es igual a 2 veces X, por la derivada de X con respecto al tiempo, más 2 veces Y, derivada de Y con respecto al tiempo. Lo que he hecho es esos valores de su posición, de la posición de los corredores, los he derivado con respecto al tiempo. Dividiendo todo entre 2 para simplificarlo, me quedaría Z de Z sobre dt igual a X de X sobre dt más Y sobre dy sobre dt. En este caso, que ya dividí todo entre 2, comienzo a colocar los valores para encontrar el valor incógnito de Z de t. ¿Por qué de Z de t es lo que necesito encontrar? ¿Qué es de Z en el gráfico que acabamos de ver? La distancia entre los corredores. Correcto, distancia entre corredores, exacto. La distancia de acá a este punto. Es el punto que yo necesito, entonces, encontrar como tal. Excelente, muy bien. Como ya tengo este valor, sustituyo, pongo los valores que necesito para dejar y despejar el valor de dz de t. Entonces me quedaría la ecuación de z de t es igual a x de x sobre el tiempo más y, la derivada de y con respecto al tiempo entre z. ¿Qué necesito? ¿Qué valores conozco para hacer esto? Hasta el momento conocemos los valores de x, de los valores de y, 9x y 10y, sobre el valor de z. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué valor necesito? ¿Necesito este valor de x? ¿Necesito este valor de y? ¿Cómo lo puedo poner? Ya dijimos, la mujer recorre 30 minutos. ¿Por qué? Porque el enunciado nos enmarcaba que corría y que 10 minutos después salía el hombre al tiempo que se tenía estimado. El hombre entonces recorre 20 minutos. Convirtámoslo ahora. ¿Por qué? En este caso, siempre les sugiero que cuando ustedes estén trabajando ejercicios que requieran el recorrido de personas, siempre se trabaja en horas y no en minutos. ¿Por qué? Porque las unidades con las que ustedes van a trabajar serán con respecto, ¿qué nos decía el enunciado? Miren cómo nos están diciendo, 10 kilómetros por hora, 9 kilómetros por hora. No nos están hablando de minutos, nos están hablando de horas. Entonces, esto convertido a horas, ¿cuánto sería? ¿Por qué he puesto un medio, un tercio? Si son 30 minutos, ¿cuánto es eso de una hora? La mitad. La mitad, en ese caso, serían 30, una hora son 60 minutos, 30 minutos sería media hora, y en el caso 20 minutos sería un tercio de hora. ¿Por qué? Eso equivale a 20 minutos como tal. Ahora, comencemos a ver qué podemos nosotros encontrar como valores. ¿Qué es esta fórmula? ¿Quién me dice? ¿Quién la asocia? B igual a D sobre T. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Aquí es donde vamos a comenzar lo bueno del ejercicio. Velocidad
igual a distancia sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es la distancia de la mujer? ¿A qué le hemos llamado distancia de la mujer? A Y. ¿Qué le hemos llamado distancia del hombre? Le hemos llamado X. En este caso, botón equivocado dice. Sí, ya le comprendí. Ok, no se preocupe. En este caso, la derivada, o en este caso Y, sería la derivada de Y con respecto al tiempo. Por el tiempo como tal. Ok, aquí hemos sustituido este valor. ¿Cómo nos quedaría en este caso? La distancia del hombre. X es igual a dx sobre dt por el tiempo. Tenemos estos valores ya como tal y comenzamos a sustituir lo que tenemos. La derivada de y con respecto al tiempo son los 10 kilómetros por hora. Por el tiempo, media hora sería o nos va a dar igual a 5 kilómetros. ¿Qué nos pasaría con el desplazamiento del hombre? 9 kilómetros por hora entre un tercio está recorriendo 3 kilómetros. ¿Qué son estos 5 kilómetros y qué son estos 3 kilómetros? Volvamos acá para que comprendamos. Si es este, ¿qué son estos 5 kilómetros y qué son estos 3 kilómetros, jóvenes? La distancia. Distancia. Correcto, distancia. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el valor de z. Hoy sí, por el famoso Pitágoras. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, exactamente, Beatriz, y esto nos daría 5.83. Ahora que ya tenemos estos valores, ¿qué hacemos? En esta ecuación de z de t igual a 9x más 10y sobre z, ¿qué podemos sustituir? Solo z, podemos sustituir x, podemos sustituir y, ¿qué podemos hacer? Sustituir todos los valores que tenemos. 9 por 3 más 10 por 5, les recuerdo que aquí encontramos x y aquí encontramos y, por el valor, o entre el valor de z, y esto nos daría de z sobre dt. 27 más 50 entre 5,83 nos da 13.21 kilómetros. Esta es la razón de cambio con respecto al tiempo. ¿Nos queda claro este ejercicio? Más o menos. Más claro que los de volumen. Necesito que me comenten para ver qué reforzamos mañana más. Ejercicios de volumen, este tipo de ejercicios. Más o menos, ok. No se preocupen, vamos a hacer más de estos ejercicios, de los dos, ok. Ok, está bien. Vamos a recalcar de los dos. Hay una parte que me gustaría también ver, y esto es la parte de optimización. Esto, como tal, yo estoy tratando de que vean lo mínimo, para que no tengan problemas en matemática 2. No estoy adelantando, para que no solo puedan derivar, sino que también ustedes puedan aplicar el concepto, y que cuando lleguen a matemática 2 no lleguen nulos. Optimización es uno de los elementos o una de las aplicaciones de la derivada. A ver, la anterior es razón de cambio. Esta es optimización. ¿Quién se recuerda la primera que vimos? Cuando lo ocupamos por el método de la primera derivada y el método de la segunda derivada. ¿Quién me da el nombre? Ok, las tres aplicaciones que hemos visto es, la primera, donde ocupamos el concepto de primera y segunda derivada, se llama máximos y mínimos. Cuando miramos qué concepto ocupar. El 2, razón de cambio, lo que hemos visto en este caso de volúmenes, de áreas. Y ahora vemos la tercera aplicación de la derivada. En este caso es optimización. Los famosos casos de optimización se ocupan, por ejemplo, cuando necesitamos construir algo y necesitamos optimizar el área de lo que tenemos para hacerlo. Veamos en este caso.
Los famosos ejemplos de que usted dispone de tanto material para hacer una caja, en este caso vamos a ocupar para hacer una caja, podríamos ocuparlo para hacer una lata, podríamos ocuparlo para hacer cualquier cosa. Usted dispone de 1200 centímetros cuadrados para hacer una caja con base cuadrada y sin tapa. Encuentre el máximo volumen de la caja. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vemos esta clase de ejercicio? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Nos piden que construyamos una caja así, una caja con una base cuadrada y sin tapa. Y que encontremos el máximo volumen de la caja a partir de los 1200 centímetros cuadrados. ¿1200 centímetros cuadrados qué es? En este caso, área. ¿Por qué es área? ¿Alguna idea? Porque está al cuadrado. Está al cuadrado y usted dispone de todo este material para hacerlo. Ok, entonces todo, póngale que usted tiene de una hoja y esa hoja es 1200 centímetros cuadrados, todo el espacio. Entonces ese sería el área disponible para trabajar que usted tiene. ¿Qué más tenemos? ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar la área total, que sería el área de la base. En este caso nos dicen de una base cuadrada, más el área de los laterales. Entonces, el área total que nosotros vamos a ocupar, en este caso no tenemos tapadera. Entonces, por eso solo tenemos área total como área de la base, más área de los laterales, y si tuviéramos una tapadera, sería más área de la tapadera. ¿Cómo podríamos encontrar esta área total? X al cuadrado más 4XY. ¿Por qué he colocado X cuadrado más 4XY? ¿Qué representa X al cuadrado? ¿Cuál es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado, que no es base por el base, base al lado por lado. Lado por lado, ok. Entonces, X por X. Usted lo pudo haber dejado L al cuadrado, como usted quiera trabajar. Yo lo dejé como X al cuadrado. Excelente. ¿Cuál es el área de los laterales? X. ¿El área de los laterales? ¿Cuál sería? Miren este X caso, Y por X. X por Y. El área de los laterales sería X por Y. ¿Por qué he puesto 4? ¿Cuántas caras hay? 4 caras. Por eso he colocado en este caso 4XY. Muy bien. ¿Qué podemos o qué valores tenemos aquí? Si despejamos el área total tenemos 1200. Desconocemos en este caso X al cuadrado. Tenemos X y Y. ¿Qué podemos hacer? Pues les sugiero que despejemos el valor de Y y comencemos. 1200 menos X al cuadrado. ¿Cuál sería el siguiente paso que nosotros tendríamos que hacer? Pasar el 4X. Ahora todo lo tenemos en función de Y. ¿Qué podemos hacer ahora al respecto cuando tengamos esto en función de Y? ¿Qué les he puesto ahí? ¿Qué es esa B? Volumen. Volumen. ¿Cuál es el volumen entonces de esta figura? ¿Ya se ubicaron con lo que les estoy prestando? Sí, ya. Ok. Entonces, X al cuadrado por Y. ¿Por qué? Volvamos. ¿La de qué están ocupando? ¿La de un cubo o la de un paralelepípedo?
estimados jóvenes? ¿Cubo o paralelepípedo? Cubo, dice Edwin. La base sabemos que es una base cuadrada. Entonces el volumen. Vuelvo, se las pongo. Otra pista. El paralelepípedo o ortoedro es una figura geométrica, en este caso rectangular, que los caras pueden ser rectangulares. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué se lo he puesto como x al cuadrado por y? El volumen. Un cubo. En base a esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo x al cuadrado, pero ya tenía el valor de y. Y entonces ahora todo lo tengo en términos de x. Sustituí este valor de y por lo que ya tenía despejado. Y voy al valor de y como tal. Lo sustituyo. Y ahora todo nos queda en términos de x. En este caso, ¿cómo me queda? Esta x al cuadrado con esta x la desaparecí. Porque en este caso este valor está multiplicando. Y puedo simplificarlo. Eso hice, por eso se desapareció esta x al cuadrado con esta x. ¿Qué encuentra acá? Ahora lo que hice fue multiplicar x por 1200, 1200x, x por menos x al cuadrado menos x al cubo, entre el valor de 4. Ahora derivamos la expresión. Ya decían, ¿cuándo vamos a derivar? Pues ahorita. Derivamos la expresión como tal. ¿Y cómo nos quedaría esa expresión? Derivada de 1200x, ¿cuánto es? 1200, colocamos 1200 menos 3x, ya nos quedaría como la derivada. ¿Qué nos quedaría la derivada de g de x? Del 4. 0, la derivada de una constante. Entonces, aplicamos la regla de la derivada de una división como tal. Sustituimos los valores, derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada entre la segunda elevada al cuadrado. En este caso, este segundo factor se elimina ya que está multiplicándose por 0 y nos queda 1200 por 3x al cuadrado sobre 4. En este caso, igualamos a 0 la expresión derivada para poder sustituir el valor de x al cuadrado. Multiplicamos el 4, lo pasamos a multiplicar por el 0 y ese me quedaría 1200 menos 3x al cuadrado. Ahora nos queda esta expresión, 1200 menos 3x al cuadrado. Pasamos para el otro lado el x. Nos quedaría 1200 3x al cuadrado. 1200 entre 3, eso es igual a x al cuadrado. Y x al cuadrado es igual a 400. Pero como le tenemos que sacar la raíz cúbica, ese es el valor de más o menos. Ahora, con estos valores de más o menos, vamos a encontrar el máximo volumen. Cuando se va a encontrar el máximo volumen, el valor negativo no lo puede ocupar como tal. Una pregunta antes de seguir, y el valor de 4 al cuadrado, ¿por qué no lo elevamos? Perdón, lo simplifiqué. 1200 menos 3x al cuadrado está multiplicando por 4. Ya vi el otro 4. Sí, por la multiplicación. Acuérdense que esto está multiplicando, lo podemos hacer. En este caso, x más menos es 20, pero un valor negativo no lo podemos ocupar en optimización, por lo tanto lo descartamos y el valor que vamos a sustituir sería 20 positivo. ¿Dónde lo vamos a sustituir ese 20 positivo?
acá, en la fórmula original. 1200 del volumen por 20 menos 20 al cubo sobre 4. Sustituimos y en este caso ese será el valor del volumen máximo de la caja que puede ocupar. Sé que he ido muy rápido, pero no se preocupen, mañana y el jueves vamos a seguir repasando esto. Solo quería que tuvieran como un conocimiento de eso antes de entrar a otra área. Bien, necesito pedirles un favor, permítanme un momento.